Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar con el análisis en el que va a estar hoy Amper, Audax, Dia, Horizon, Repsol, Substrate y Unicaja. Y bueno, pues vamos allá. Bueno, pues Amper que está, pues una vez que consiguió superar esa zona de los 0,13,9, que era, bueno, pues esa zona donde estuvo chocando en esas sesiones y lo consiguió superar alza junto con esa zona de 0,14,4 y 0,14,7, bueno, pues ha arrancado ese tramo alcista que le ha llevado a tocar esos 0,16 prácticamente, que es esa zona donde, bueno, pues ya comenté en el vídeo pasado en la que estuvo Amper, que tenía esa zona previa al objetivo que para mí, bueno, pues era esa zona de 0,1750. Entonces, bueno, pues como vemos, hoy ha llegado a esos niveles y, bueno, pues parece que ahí ha parado, ya que, bueno, pues lleva más o menos desde esta zona de mínimos de esos entornos del 0,13, pues un buen tirón al alza, pues lo mismo, empieza una consolidación. No sería malo de cara a continuar esa tendencia alcista. Últimamente es lo que hace, da un tirón, consolida, da otro tirón, consolida. Aquí, bueno, pues más de lo mismo. Una vez que arrancó desde esta zona de los 0,10, es lo que ha hecho. Es decir que, bueno, pues lleva esa pauta últimamente, da un tirón al alza y consolida. En este caso, bueno, pues ha dado un tirón, como ya he comentado, que ha llegado a esa zona del 0,16 y lo mismo ahora toca esa consolidación, que podría ser perfectamente. En cuanto a los indicadores, lo positivo es que, como vemos, bueno, pues tenemos al estocástico muy por encima de esa zona de la línea de 80 y, bueno, pues eso está en un estado que es bastante alcista. Tenemos al directional move también muy alcista, aunque como vemos se empieza a, bueno, pues está en esa zona neutral. Tenemos al vigía que se empieza a girar y tenemos al Concord, bueno, pues también que parece que se empieza a girar. El volumen de hoy, como vemos, ha sido un volumen, bueno, pues bastante moderado en comparación de las sesiones pasadas, que ha tenido un volumen bastante activo. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo se va comportando el valor. Y bueno, llegado a este punto, pues vamos a trazar para ver así unos soportes de más corto plazo, que es lo que podemos encontrarnos. Y bueno, pues tenemos que la zona del 0,14 y 0,147 coincide con esa zona aproximadamente del 50 y el 38,2% de corrección del impulso alcista desde esa zona del 0,13,2, que es ese mínimo de donde ha arrancado, hasta esa zona del 0,16 aproximadamente, que es el máximo que ha tocado. Entonces, bueno, pues esos son los soportes ahora mismo más relevantes que tendría en el más corto plazo, y luego estaría esa zona del 0,14,4, que sería ese 61,8% de este impulso que ya he contado. En cualquier caso, bueno, pues como ha hecho también en otras ocasiones desde que ha arrancado, podría llegar a estos entornos de la media de 50, que como vemos aquí, bueno, pues una vez que arranca la está respetando con muchísima claridad. Y es que es llegar a esos entornos o tocarla y arrancar un rebote, como vemos lo ha hecho aquí en una, en dos, en tres y prácticamente en este último, en esa zona 0,13,2 en 4 ocasiones. Es decir que, bueno, pues tenemos esa idea de por dónde podrá ir esa corrección en caso, consolidación en caso de bueno, pues que el valor pase esa zona del 0,14,1, que sería 61,8%, que iría a buscar esos entornos de la media de 50 sesiones. Entonces, bueno, pues esa es la zona clara, y por arriba, bueno, pues supera esa zona del 0,16 y ya irá a buscar esa zona del 0,1750. Bueno, Audax, bueno, pues ha tenido ahí ese impulso fuerte desde esa zona de los entornos del 1,41. Ha vuelto a entrar en la horquilla de soporte en ese 1,54, 1,44, en este caso superada. Y ha llegado a esos entornos de la media de 100 sesiones donde, bueno, pues parece que se ha frenado, superado, recuerdo que ha superado esa resistencia del 1,53,6, que era esa zona de donde cayó a estos entornos del 1,41. Y bueno, pues ha superado esa media de 50 sesiones y ha llegado a esa media de 100 y ahí, bueno, pues de momento no ha conseguido superarla. El volumen, como vemos en la sesión de hoy, pues también ha sido bajo en comparación. Y bueno, por la parte de los indicadores, lo más llamativo es que tenemos al directional move de nuevo contraído. Es decir, esa contracción que llega a esa media de 100 sesiones. Bueno, pues veremos a ver si no marca ahí una zona de resistencia y empieza,
bueno, pues una nueva consolidación o corrección de esta tendencia previa, que bueno, pues tiene aquí un gap alcista que dejó en la zona del 1.45 y bueno, pues podría, en caso de ponerse a corregir consolidar, podría ir de nuevo a esos niveles a tapar ese gap para volver a reanudar la tendencia que arrancó alcista en el más corto plazo de esa zona del 1.41 en caso de rebotar desde estos niveles. Perder esos niveles, bueno, pues prácticamente haría que volviese a tantear esa zona del 1.41 y por arriba, en caso de conseguir superar esa zona del 1.57 y el 1.58 que está comprendida entre esta zona del máximo que dejó en esta sesión que fue bastante bajista del 4 de marzo y la media de 100 sesiones, en caso de superar esos niveles, que sería importante, ya que si no, bueno, pues podría crear esa resistencia que ya he comentado debido a ese directional move totalmente contraído que está y en caso de superar esos niveles pues ya iría a buscar esta zona importantísima de resistencia, que estaríamos hablando de la zona de la media de 200 sesiones que está en esa zona del 1.62 y de la zona del 1.64 aproximadamente, que es donde bueno, pues arrancó ese tramo bajista hacia ese 1.41. Bueno día, por fin llegó ese día. Y es que ha conseguido superar esa zona del 18.7, como vemos además con un buen volumen. Y tenemos también además rompiendo esa resistencia, una rotura importante de cara a, bueno, pues no crear ese techo de nuevo, viendo el directional move, la contracción que tiene. Tenemos al resto de indicadores también alcistas, si bien es cierto que el estocástico se ha quedado ahí muy rezagado. Eso no es la mejor de las situaciones, pero bueno, por ahora rotura clara y contundente, y vamos a ver en el gráfico semanal qué zona es la que ha roto. Y es que es una zona bastante importante, la comprendida entre la zona del 0.18.7 y la zona del 0.19.2, y las ha roto las dos. Es decir que sesión importantísima la que se ha marcado hoy el valor. En caso de confirmar al cierre semanal, que sería ya mañana, esa rotura clara, es que como vemos aquí no hay resistencias claras ni físicas hasta esos entornos de la zona de los 30 euros. Es un impulso muy elevado para pensar que vaya a ir de tirón, evidentemente, pero es que carece de esas resistencias. En torno a esa zona de los 36 estaría esa media de 200 sesiones en el gráfico semanal. En torno a esa zona de los 30 euros estaría esta primera zona de resistencia, pero es que como vemos aquí, quitando a lo mejor esa zona de los 21 exactamente, que dejó ese máximo en agosto del 2021, es que desde esta zona hasta ahí no hay resistencias, es decir que podría tener un impulso bastante importante. Además también tenemos el handicap de que tenemos al directional move cortando al alza en gráfico semanal, tenemos al estocástico que sigue por encima de la línea de 80, también buenísima señal. Tenemos al vigía que, a pesar de estar en esa zona neutral, empieza a abrirse otra vez a la alza, y el Concord exactamente igual. Es decir que en caso de confirmar esa rotura de la horquilla del 18.70, 19.20 en gráfico semanal, bueno, pues se abriría un camino bastante importante en día. Buena señal y buena rotura, además con un volumen bastante alto en la sesión de hoy, así que bueno, pues no se le puede pedir más, lo ha hecho muy bien. Aparte, como vemos aquí, desde que rompió y superó las medias, se ha comportado esa media de 50 como un soporte bastante importante, donde ha rebotado cada vez que se ha arrimado, así que bueno, pues tenemos esa clara zona de soporte de más corto plazo, que bueno, pues es una idea de por dónde puede ir el valor en caso de bueno, pues empezar una consolidación de las tendencias una vez que las haya roto. En este caso, bueno, pues ha roto ese lateral importante, así que bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando. Bueno, Horizon. Bueno, pues volvemos a las andadas, parece, y voy a enseñar el gráfico semanal, donde tengo esa pauta que ya he comentado. Dejaré por aquí arriba el vídeo donde la comenté en su día, y es que bueno, pues tiene esas zonas de compras, bueno, pues como ya he comentado, esas compras de pánico que hace el valor, y luego lo que hace es una pauta que bueno, pues siempre una vez que hace esa compra de pánico, lo que hace es que tiene una consolidación, un rebote que nunca supera el máximo previo. Es decir, bueno, pues
como vemos aquí, en esta tenemos la primera zona, después tuvo esa consolidación, después tuvo ese rebote que nos llegó, aquí lo hace exactamente igual, tiene esta subida tan vertical, después tiene una consolidación y después tiene otro rebote que nos llega, aquí lo hace exactamente igual, es decir que bueno, pues tiene esas zonas en las que rebota y no llega a superar nunca el máximo previo. En esta ocasión, el máximo previo pues está en esa zona de los 3,70 y como vemos aquí, bueno, pues parece que se empieza a girar sin ser capaz de superar ese nivel de nuevo. Entonces, bueno, pues es una secuencia que ya he repetido en varias ocasiones y además, bueno, pues parece que ha cerrado ese gap y desde ahí, bueno, pues no ha conseguido rebotar. Veremos a ver si en sesiones siguientes el valor consigue ya rebotar y ser capaz de romper esa secuencia, superando, eso implicaría superar la zona de los 3,70 o por el contrario, bueno, pues ya en caso de perder esa zona de los 2,77, esa zona de los 2,71, bueno, pues prácticamente confirmaría una nueva pauta, al igual que las ha hecho en esas situaciones anteriores. Así que, bueno, pues ese es el escenario ahora mismo que podría tener Horizon. Bueno, Repsol, pues otra que tuvo esa figura de hombro, cabeza, hombro invertido que consiguió superarla con mucho volumen, dando cierta validez a la figura, pero que, bueno, pues se giró, no consiguió hacer ese throwback y reiniciar esa tendencia, que es una de las claves de esta formación para confirmar esa formación, sino que el valor encima abrió con un gap fuerte bajista que la llevó a los niveles de los 11,46 cuando tenía que haber rebotado desde los entornos de la zona de los 12 euros y dejó un gap bastante grande que hoy ha conseguido terminar de tapar junto con la sesión de ayer y de donde el que parece que se vuelve a girar a la baja de nuevo. Es decir, que podríamos haber visto en esta formación ese pullback a esa zona del gap y de nuevo giro a la baja. Los indicadores, como vemos aquí, están ahí de nuevo, que parece que se vuelven a girar, tanto el directional move que está ahí contraído, está muy cerca de la contracción. Tenemos al estocástico que está alcista, pero que parece que se empieza a girar, el vigía que ha llegado a la zona cero y parece que se empieza a girar también, y tenemos al Concore ahí como una zona neutral. Pues veremos a ver ahora cómo reacciona el valor una vez que bueno, pues ha tapado ese gap. En caso de ver que el valor reacciona al alza de cara a esa zona de los 12,46, 12,47 aproximadamente, que es el máximo que dejó previo al gap, bueno, pues posiblemente continúe ese rebote hacia esos entornos de los 13,16. En caso de ver que el valor empieza a girarse de nuevo y de nuevo pierde esa zona de las medias exponenciales, bueno, pues sería una mala noticia, ya que posiblemente ya mínimo iría a buscar esa zona de los 11,42. Entonces, bueno, pues esa es la situación de Repsol. La verdad es que tenía una figura bastante buena que, bueno, con esa rotura también, pero falló ese throwback y volver a reaccionar al alza una vez tocado ese neckline. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Bueno, Substrate, esta que me la habéis pedido, bueno, pues vaya por delante, este es, bueno, pues el gráfico desde que empezó la cotización. Bueno, pues es un valor que es bastante bajista, está intentando reaccionar desde estos entornos aproximadamente de esa zona del 0,094 y esa zona donde ha hecho una especie de doble suelo en torno a la zona del 0,096 y en estos momentos, bueno, pues está intentando superar la media de 50 y de 100 sesiones, que en caso de superarla, bueno, pues iría de nuevo a tantear la media de 200 sesiones, que bueno, pues la ha perforado, la ha conseguido perforar, la perforó en enero, pero de nuevo cayó por debajo de esos niveles. Lo que tiene que hacer el valor es lo que ya he comentado en muchas ocasiones, tiene que empezar a crear máximos y mínimos crecientes. De momento, en este rebote, bueno, pues lo intenta, pero le falta crear ese máximo y esa secuencia clara de máximos y mínimos crecientes, y eso, bueno, pues debe pasar ahora mismo por superar sobre todo esta zona de los entornos de los 0,16, donde, bueno, pues ahora mismo es ese máximo de esa zona de este lateral, más o menos, de ese 0,16 y esos entornos, bueno, pues de los 0,09 aproximadamente, está en ese rango. Y en caso de superar, por ejemplo, esta zona de los 0,13
13.5, que en la que estaría esa media de 200 sesiones más este máximo que dejó en la sesión del 24 de febrero o el 25 de febrero. En caso de superar esos niveles, iría ya a buscar esa zona del 0.16 de nuevo, zona importante, como ya he comentado, a superar, y junto con esa zona del 0.17. Tiene esas dos zonas importantes que, bueno, en caso de superar esa zona, la zona de la media de 200 sesiones, bueno, pues podría tener de nuevo un impulso a buscar esa zona que ya he comentado, el 0.16, 0.17, que en caso de superar, bueno, pues ya hablaríamos de que el valor ha sido capaz de superar la media de 50 y de 100 sesiones más la media de 200 sesiones. Y aparte de eso, superar la primera zona de resistencia importante que tiene el valor. Así que, bueno, pues esas son las claves. Para mí, superar esta zona de los 0.17 más esta zona de los 0.16, bueno, pues sería una buenísima señal, ya que, bueno, pues prácticamente hablaríamos de que ha sido capaz de superar toda la zona de resistencias más la media exponencial, es decir, que eso sería una buenísima noticia para el valor. En ese caso, bueno, pues tendría un rebote bastante importante, ya que, bueno, pues prácticamente podríamos decir que iría a buscar esa zona de los 0.25, esa zona sobre todo de los 0.32, que es donde dejó estos dos máximos de donde arrancó esta caída tan fuerte que ha tenido. Entonces, bueno, pues esos son los niveles que debería de ir, bueno, pues esos niveles que debería de ir alcanzando Substrate para poder ver que ha dejado esta zona de suelo y arranca un cambio de tendencia. Sobre todo importantísimo, bueno, pues el hecho de superar esa media exponencial de 200 sesiones, ya que, bueno, pues ahora mismo estoy intentando superar esa de 50 y de 100 sesiones. El volumen, como vemos, bueno, pues está bastante activo desde que tocó esta zona de los 0.96 en diciembre, está bastante activo el volumen. Entonces, bueno, pues ahora veremos a ver cómo va evolucionando y, bueno, pues lo dicho, por abajo, importantísimo, bueno, pues sobre todo no perder esa zona de 0.096 y por arriba, pues ya he comentado esos valores y lo que debe ir haciendo, sobre todo, bueno, pues empezar a crear esa zona de máximos y mínimos crecientes que, bueno, pues como vemos, tiene esos rebotes fuertes, pero sigue marcando esa zona de máximos y mínimos decrecientes. Eso es lo que no debe hacer, sino que debe hacer máximos y mínimos crecientes. En cuanto a los indicadores, bueno, pues empiezan a tener cierta buena pinta. Tenemos al Directional Move, a pesar de que está ahí, se empieza a contraer bastante y, bueno, pues sin ser capaz de superar esos niveles. Eso no es buena noticia en ese aspecto. Tenemos al estocástico que ha conseguido salir de esa zona de la línea de 20, esa es una zona bastante, cuando están en esos niveles, está en una zona bastante bajista. Tenemos al Vigía que está intentando superar la línea 0, eso es buena noticia, y tenemos al Concord que también parece que empieza a abrirse al alza. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando y, bueno, puede ser un valor a seguir por lo que ya he comentado, en caso de estar intentando crear esos niveles de suelo en torno a esa zona del 0.096 y en caso de superar esa media de 200 sesiones, bueno, pues se puede poner interesante. Bueno, Unicaja, otra que hoy ha tenido una sesión, bueno, pues ha tenido una sesión bastante movidita y, bueno, pues ha marcado esa zona del 1.82, lo que podría decirse ahora mismo el techo de corto plazo al menos, ya que, bueno, pues después de todo este impulso que ha tenido desde la zona que arrancó aproximadamente en el 1.12, ha tenido ese impulso vertical tan fuerte que la ha llevado a esa zona del 1.82. Los indicadores, pues como vemos, tenemos al Directional Move que empieza a cortar a la baja a la línea bajista, es la alcista, la bajista la empieza a cortar a la baja, eso no es una de las mejores señales. Tenemos al estocástico que sigue por encima de esa línea de 80, aunque parece que se empieza a girar y está muy cerquita de esa línea de 80. Perderla con claridad sería una mala noticia, que como vemos aquí, bueno, pues a pesar de que la ha perdido en ciertas ocasiones, pero bueno, pues ha sido una pérdida mínima. Cuando hablo de perderla con cierta claridad es perforarla al igual que la hizo en esta ocasión.
Tenemos al Vigía, que también es corta a la baja, y al Concord esta zona. Igual el volumen de hoy ha sido alto en comparación con sesiones previas y bueno, pues tenía una vela bastante bajista, marcando el máximo en apertura y el mínimo en el cierre. Entonces, bueno, pues esa zona del 1,82 de momento queda como esa zona de techo de corto plazo. En cuanto a soportes, bueno, pues el más cercano lo tiene en esa zona del 1,68 aproximadamente, y bueno, pues luego estaría los entornos de la media exponencial de 50 sesiones, que quedaría más o menos en la zona del 1,55. Bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando, porque después de todo este impulso tan fuerte que ha tenido el valor, bueno, pues veremos a ver si no se toma un descanso de cara a volver luego a buscar atacar de nuevo esa zona de 1,82, o por el contrario, bueno, pues profundice un poco más en la consolidación. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo, sobre todo para recibir los short flash, que son estos que suelo mandar entre sesión cuando hay alguna novedad en alguno de los valores. Y recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.